Ya está despeinada. Tania, préstame tu Claro. plumita, por lo que la dejé Negra, azul, la que gusta. esta es una. Nada más, tu nombre completo es Tania, el kiwi. Está medio complicado. el Pihue. Ajá, Villa Hernández. ¿De dónde? Es más agua. Significa flor roja. Y este es el área de El área de psicología de la clínica de obesidad, bueno, la clínica de atención integral al paciente con diabetes y obesidad. atención integral. Ajá. Al paciente con diabetes y obesidad. La clínica de Cairo, que así le conocen dentro del hospital Cairo. Caído, voy a decir. Cairo. Caído mejor voy a decir. La Cairo. Ok. Tú me avisas, Nelly. ¿Qué Me dices. Ya estoy grabando. ¿Es en serio? Bueno. Se va a editar de todas partes. Va. 3, 2, 1. Pues nos encontramos ya aquí dentro de las instalaciones del Hospital General de México. El doctor Eduardo Lisiaga. En esta ocasión pues le damos la bienvenida y un agradecimiento a la psicóloga Tania El Pihue Hernández. Y pues muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista para nosotros. Muchas gracias. Para comenzar, licenciada, pues nos gustaría que nos comentara un poquito acerca de su formación y su trayectoria en la carrera de psicología. Soy licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Tengo especialidad en el tratamiento de las adicciones por Centro de Integración Juvenil. Soy maestra en psicología y tengo diplomados en violencia familiar, en grafología y grafoscopía. Tengo diplomado también en tratamiento de pacientes crónico-degenerativos y calidad de vida. Tengo diplomado también en tratamiento de duelo y en tratamiento de pacientes con violencia sexual. Pues, bueno, en general esa es mi trayectoria académica dentro del hospital. Llevo 14 años trabajando aquí en el hospital. Inicié trabajando en una clínica de adicciones y posteriormente aquí en la calle. Bastante interesante su trayectoria. ¿Por qué decidió estudiar la carrera de psicología? Siempre me ha gustado el área de ciencias de la salud. Realmente estaba yo como entre enfermería, psicología o medicina. Realmente en los últimos años de formación en el CCH tuve un profesor excelente en el área de psicología y me decidí por el área de psicología. Correcto. Y con mayor precisión, ¿por qué elegir psicología en el área encargada a la salud? La psicología tiene todo que ver con cada una de las disciplinas de la salud. Creo que lo que más me gusta es que guarda interrelación con todos. Nosotros somos el vínculo con los médicos, con el área de enfermería, con el área de nutrición. Tenemos injerencia básicamente pues con todos los niveles también de atención, en el primero, en el segundo y en el tercer nivel de atención, y creo que eso es lo que más me gusta de la psicología de la salud, que podemos participar a todos los niveles y con todos los profesionales que están en el ramo. Que es una pregunta precisamente que comentaremos más adelante, pero sin embargo también me gustaría a mí saber, en base a su experiencia en su formación académica y profesional, ¿qué diría que se necesita para ser un psicólogo destinado a la psicología de la salud? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con qué se necesita? ¿Hay algún perfil? ¿Hay alguna preparación específica? Sí, hay preparación específica. Por ejemplo, en la Facultad de Psicología existe el área de maestría en medicina conductual. En medicina conductual están precisamente enfocados a todo lo que son los padecimientos crónico-degenerativos y cuáles son las mejores técnicas que se utilizan.
Lo que mayormente funciona pues son los principios de modificación de conducta y todo lo que es cognitivo-conductual, que es básicamente también la formación que yo tengo, y de formación específica profesional, creo que eso sería como lo más indicado. Como persona pues hay que tener tolerancia a la frustración, capacidad de escucha, capacidad de vinculación, buena tolerancia al trabajo en equipo, ¿no? Que podría ser una de las habilidades que se pudiera requerir, digamos. Así es. Ok. ¿Ha tomado alguna especialidad? Me comentaba hace rato que le ha ayudado mucho para poder ejercer, en este caso, aquí en el hospital. La especialidad en adicciones, lo que te comentaba también de tratamiento de pacientes crónico-degenerativos y calidad de vida, y tanatología, que básicamente los duelos están presentes en todos los pacientes que trabajamos a nivel psicología, no nada más en psicología de la salud, sino en todos, a excepción quizá de psicología laboral y de psicología social. Lo vamos a encontrar como pan de cada día, lo que es el manejo del duelo. Ok, platícanos un poquito acerca de las actividades que realiza aquí en el Hospital General de México. Tengo entendido que estamos ubicados en el área de La Caído. ¿Exactamente qué hacen? Aquí en la clínica de atención integral al paciente con diabetes y obesidad, lo que hacemos es atender pacientes que tienen obesidad, pero no es obesidad en general, sino pacientes con obesidades grado 3, 4 y 5. Es decir, pacientes que tienen obesidades ya mórbidas, obesidades o super obesidades, o pacientes bien que tienen obesidades grado 1 o 2, pero que tienen alguna complicación ya con diabetes, con hipertensión, con padecimientos metabólicos. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos por una parte en el área de evaluación para los pacientes que requieren cirugía bariátrica. Nosotros nos encargamos de ver su idoneidad desde el punto de vista psicológico, si cumplen los criterios, si va a haber alguna afectación a su salud mental por este tipo de cirugías y cómo poder prevenirlo y tratarlo posterior a la cirugía. Eso es lo que hacemos por un lado. Otra parte importante de la clínica es que se da tratamiento a los pacientes que únicamente requieren seguimiento para la pérdida de peso. El seguimiento para la pérdida de peso se da por distintas disciplinas aquí: nutrición, medicina interna, endocrinología, bariatría y psicología. Lo que hacemos nosotros en ese caso es evaluar cómo vienen los pacientes, cuáles son sus necesidades en cuestión de salud mental. Verificamos cuáles son la prevalencia de padecimientos de salud mental en los pacientes, los atendemos y además vigilamos el seguimiento de la pérdida de peso y coadyuvamos con métodos cognitivo-conductuales para la pérdida de peso. Eso es en general lo que hacemos aquí en la clínica. Bastante amplio y muy interesante. Y específicamente aquí en La Caído, podríamos decir que se requiere alguna habilidad adicional dentro del margen de lo que viene siendo la preparación específica de la carrera de psicología. Modificación de conducta en general es lo que se utiliza de la carrera. Lo que se utiliza aparte de la carrera es todo el conocimiento médico para realizar psicoeducación con los pacientes. Hay que informar a los pacientes qué significa tener diabetes, qué significa tener hipertensión, qué significa tener hipotiroidismo y algunos otros padecimientos. Por lo tanto, hay que estar muy bien informados. En ese sentido, también hay que manejar conocimiento de los medicamentos que ellos requieren, cuáles son los efectos secundarios. También se requiere conocer cómo funcionan las cirugías, qué tipo de cirugías se hacen. Eso es básicamente conocimiento de tipo médico, pero es algo que necesitamos conocer, aunque sea de forma muy somera. En el área de nutrición necesitamos conocer cuáles son las principales dietas, cómo se manejan, cuáles son los intercambios, cómo se maneja el conteo de calorías. Básicamente, como hacemos toda la interrelación con todas las demás disciplinas, necesitamos tener conocimiento de cada una de ellas. Y lo que te decía, el trabajo en equipo, que es muy importante saber que aquí el trabajo que va a hacer el psicólogo no va a ser el único importante, sino que va a funcionar en la medida que esté bien relacionado con el resto de los profesionales. Eso también es una cuestión importante. Correcto, muy bien. ¿Actualmente realiza alguna actividad de investigación? ¿Es importante para su actividad? Claro.
Tenemos varias líneas de investigación. Por ejemplo, estamos llevando un protocolo de investigación en cesación tabáquica en pacientes con diabetes y obesidad. Tenemos otro protocolo en el cual estamos también colaborando, que es microbiota intestinal, y como la parte psicológica en la afectación de microbiota. Estamos también participando en otro protocolo que es acerca de ejercicio y la adherencia al tratamiento con respecto al ejercicio, y estamos también en la elaboración de un protocolo más que tiene que ver con la validación de instrumentos en población obesa dentro de área psicológica. Muy bien, suena bastante interesante. En sus actividades diarias, ¿qué materiales físicos, digamos, o instrumentos pudiesen utilizar, tales como algunos cuestionarios, test? ¿Cuáles son los que utilizan específicamente aquí en la CEIDO? Okay. Utilizamos instrumentos para medición de depresión, ansiedad, impulsividad, ingesta alimentaria, sobre ingesta y subingesta. También utilizamos instrumentos para imagen corporal y también algunos para seguimiento de la adherencia. ¿Cuáles son específicamente los que usamos? Utilizamos el inventario de depresión y ansiedad de Beck como inventarios de tamizaje. Una vez que ya realizamos el tamizaje, también necesitamos instrumentos de diagnóstico, como son el CESD y el IDARE, el CESD de depresión, el IDARE de ansiedad. Utilizamos el test de impulsividad de Barra. Utilizamos también el instrumento DSQ, que es para imagen corporal. Utilizamos el instrumento OQ, que es para ingesta subingesta. Utilizamos el INCAVISA, que es para calidad de vida y adherencia al tratamiento. Y utilizamos uno más, que es el MMPI, como instrumento ya diagnóstico en caso de que encontremos alguna cuestión de personalidad. Como tamizaje de personalidad utilizamos el IRDE, que son los recomendados en las guías de práctica clínica para conocer pues el perfil de los pacientes que se van a operar. El más común, ¿cuál podríamos decir que es el que se utiliza? O en general yo pienso que utilizamos toda esa batería. ¿Por qué? Porque es lo que nos requieren las guías de práctica clínica para tener una visión objetiva del tratamiento. Además, en cognitivo-conductual, la base del tratamiento no se realiza a partir de la observación únicamente, sino también a través de la evaluación psicométrica. De tal forma que la intervención con los pacientes aquí está diseñada de modo que en su primera sesión se realiza una evaluación psicodiagnóstica, después se realiza su historia clínica, con base en esto se realiza un plan de tratamiento, su plan de intervención, y se va estructurando cada una de las sesiones que vamos a realizar con ellos. Posterior a esto se inicia la intervención en cada una de las sesiones. Correcto. Con dichas baterías o instrumentos, ¿podríamos decir que se cumplen de manera adecuada los objetivos que se plantean dentro de la CEIDO? Se cumplen los objetivos. Se cumplen los objetivos en cuestión de valoración, pero no de intervención. Obviamente esto nada más es para conocer el estado en el que llegan los pacientes, se realizan las intervenciones y posterior a esto necesitamos hacer una reevaluación para saber qué tanto modificó los padecimientos con los que llega de base el paciente, y entonces sí ya poder decir si tenemos un cambio en el paciente o realmente no. En cognitivo-conductual todo debe ser observable y medible. Eso es básicamente lo que buscamos con la aplicación de pruebas, que cada uno de nuestros hallazgos y cada uno de los cambios en el paciente se puedan reportar de manera objetiva. Correcto. ¿Considera usted que sería indispensable o necesario incluir alguna otra herramienta, algún otro cuestionario, alguna otra batería que pudiera servirles dentro de las actividades que diariamente realicen aquí? De hecho, tenemos algunos otros que no se realizan de manera habitual, pero que dado el tipo de pacientes que tenemos, sí llegamos a realizarlos, como cuáles. Por ejemplo, realizamos evaluaciones de tipo inteligencia. Utilizamos las escalas de Minnesota para inteligencia, utilizamos también el RAVE. ¿Por qué? Porque las guías de práctica clínica también nos indican que hay que identificar si el paciente tiene la capacidad en cuestión de inteligencia para entender lo que se va a llevar en su proceso. No se realiza como parte de la evaluación
Total, porque simplemente la batería que te estoy hablando, que es nuestra base, lleva alrededor de 3 horas de aplicación y está sugerida que se realicen 4 sesiones. En las instituciones de salud no contamos con tiempos muy prolongados de atención, necesitamos dar los resultados más prontitud, supongo. Exactamente. Entonces, por eso no se realizan de rutina, a menos que encontremos alguna situación en el paciente que nos indica que requiere esta evaluación en específico. También utilizamos, por ejemplo, pruebas de tipo neurocognitivo, como son el neuropsi, en caso de que detectemos que hay algún problema en cuestión de memoria o de atención o de habilidades finas. Todo eso también llegamos a incluirlo, o el test de Rey, la figura de Rey, también como evaluación neurocognitiva. Y tenemos algunas otras que utilizamos de manera ocasional. Te digo, nada más son casos muy específicos y para poder hacer, por ejemplo, la referencia a neurología en el caso de que lo requiera, o a rehabilitación neuropsicológica, o a psiquiatría, o requiera alguna otra especialidad del hospital. También nos llevamos a realizar. Bueno, y llegamos a la pregunta de lo que comentábamos hace unos momentos, o mejor dicho, lo que usted nos hacía referencia, la relación de otros profesionistas dentro del hospital, que en este caso me imagino son algunos médicos que también colaboran aquí de manera conjunta. ¿Qué otros profesionistas son los que están haciendo equipo, digamos? Aquí en la clínica los profesionistas que hacemos equipo es nutrición, medicina interna, endocrinología, bariatría, psicología, trabajo social, enfermería, y de manera menos habitual, pero que también están incluidos en el proceso, neumología, neurología, psiquiatría, cardio, y me parece que de manera más habitual son ellos, aunque después en el seguimiento del paciente que tiene cirugía bariátrica también se integra el cirujano plástico, por ejemplo, para la recuperación de la imagen corporal. Correcto. ¿Cuáles son los resultados, digamos, haciendo haciendo este equipo conjunto, tanto profesionales, médicos como psicólogos? ¿Obtenemos resultados favorables realmente o qué nos podría platicar al respecto? Claro que sí, tenemos resultados bastante favorables con los pacientes. Tenemos pérdidas de peso en los pacientes, incluso de 150 kilos, 200 kilos, porque los pacientes que atendemos no son pacientes que tengan pesos bajos, son sobrepesos bastante importantes. También en la prevención, en cuestión de prevención de enfermedades, tenemos también muy buenos resultados. En nuestros pacientes pocas veces se llega, por ejemplo, a la amputación de extremidades. En cuestión de las complicaciones posquirúrgicas, también en las clínicas organizadas con distintos profesionales, todas estas complicaciones son menos. De hecho, por eso las guías de práctica clínica están organizadas así, porque se ha visto que en los grupos multidisciplinarios todo lo que son problemas a largo plazo se pueden prevenir y controlar mejor en este tipo de pacientes. Las reganancias de peso son mucho menores en los pacientes que están incluidos en protocolos de clínica que en los pacientes que únicamente se operan, o en los pacientes que únicamente toman seguimiento psicológico, o en los pacientes que únicamente toman seguimientos nutricionales. Es por eso que este tipo de grupos multidisciplinarios es bastante funcional, rentable y además costo-benéficos. Correcto. La verdad es que me viene a la mente el tema de ser un país con un gran número de personas con obesidad. Realmente no sé si ya estamos en los segundos, tercer lugar. Primer lugar en obesidad infantil y segundo lugar en obesidad en adultos. Sí, que es verdaderamente preocupante. ¿Cuál es el sector que más se acerca por su propio pie, digamos, por su voluntad para atenderse, para poder solicitar ayuda, en este caso por parte de ustedes? La población del hospital está un tanto sesgada. ¿En qué cuestión?
Nosotros atendemos a un segmento de población muy pobre, una población de escasos recursos, entonces desde ahí te diría que pues atendemos población de escasos recursos en su mayoría, aunque atendemos también pacientes con poder adquisitivo. En cuestión de género te diría que solicitan más el apoyo las mujeres, sin embargo quienes concluyen más el tratamiento pues serían los hombres. En general tenemos un grupo más grande de mujeres que hombres, pero también son como intermitentes en la cuestión del tratamiento, entran y salen del tratamiento, dejan algunos meses, retoman y es como discontinuo. Acuérdate que aquí en el problema de obesidad tiene mucho que ver la motivación al cambio y a veces en esta población que te estoy describiendo, que es de escasos recursos, pues hay otras situaciones que requieren una atención más inmediata que el propio problema de obesidad, como que el tener a disposición algo que comer o poder cubrir necesidades básicas, y a veces se descuida un poco más esta cuestión porque no lo vemos o no se ve en general de manera cultural como una prioridad. Claro, entonces quiero entender que al ser la población de escasos recursos quienes se acercan aquí al hospital, pudiéramos pensar que de origen es alguna enfermedad provocada por la obesidad o en algunos casos por la diabetes, que se acercan para atender en primer lugar enfermedades originadas por esa problemática. ¿Cómo? No, sí. No entendí tu pregunta, Fernando. Es decir, la comunidad que viene o la gente que viene es de nivel bajo, pero ellos vienen no por un tema de sobrepeso como tal, me imagino, o sí, o vienen por un problema derivado del sobrepeso. En su mayoría nuestros pacientes vienen porque ya presentan algún problema de salud. Incluso ni siquiera es que lleguen con nosotros por propia voluntad, no es vengo a bajar de peso porque yo quiero, claro, sino vengo a bajar de peso porque mi médico me indicó que tengo que bajar de peso, vengo porque fui con el angiólogo porque ya tenía problemas en mis venas y me dijo que para que me pueda realizar la operación de mis venas necesito primero bajar de peso. Vengo porque tengo un problema en columna y me dijeron que para que pueda operarme de columna primero tengo que bajar de peso. Es más bien así como llega la derivación de otro médico que indicó que lo primero que se necesita es la pérdida de peso o el control metabólico para que se pueda realizar un procedimiento más. Sí tenemos pacientes que llegan por voluntad propia y que dicen yo vi la indicación de que había una clínica para bajar de peso y vine directamente, ¿no? Pero son los menos. Ok, hablando de este tema precisamente de la población que se acerca aquí al hospital, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan ustedes con esta población? La falta de recurso económico, las largas distancias que recorren para poder llegar al hospital. Claro. Por ejemplo, tenemos pacientes que vienen de Guerrero o que vienen del sur de la República, que vienen de Chiapas, que vienen y estos lugares pues les cuesta muchísimo el transporte para llegar hasta acá y por lo tanto también las consultas que podemos darles pues no son muy esporádicas, supongo, ¿no? Y la continuidad se pierde en un momento dado. Exactamente. Como te decía, también tienen muchos padecimientos ya asociados, por lo tanto a veces hay que priorizar. Ellos mismos lo que hacen es priorizar qué consulta es la que pueden pagar, qué consulta es la que ellos piensan que les es más urgente y a veces la que termina siendo la menos urgente de todas es la de área de psicología, por ejemplo, ¿no? La que mayormente ellos priorizan pues es la consulta médica, porque si recordamos también lo que los trajo aquí, pues es que ya tenían alguna dolencia, alguna sintomatología física, que es lo que realmente los está moviendo. Entonces eso también es una limitante para el trabajo específicamente del área de psicología. Y precisamente hablando en este tema, yo también me imagino que los pacientes que se acercan, que acuden aquí a este hospital, lo que menos piensan es, me van a canalizar con el psicólogo, pero si yo vengo a ver un problema de otra naturaleza o de otra índole, como que ¿por qué pasaré con el psicólogo, no? ¿Cómo reaccionan? La primera vez que llegan aquí es como, me mandaron, pero yo no estoy loco, entonces no sé por qué me mandaron aquí. Y es una cuestión que es repetitiva, la escuchamos muchísimas veces.
Y lo que hace el psicólogo en esa primera sesión, pues básicamente es dar psicoeducación sobre la labor del psicólogo, ¿no? Claro. Usted viene aquí porque vamos a identificar las conductas que lo han estado llevando a no poder tener un adecuado control de su peso. O las conductas que lo han estado llevando a que usted constantemente tenga subidas y bajadas en sus niveles de azúcar. Ajá. O porque le vamos a enseñar a tener un adecuado control de la hipertensión. En mucho te decía, la labor principal del psicólogo de la salud es